Voy a poner de fondo la versión. Ya está. Ya está. Bueno, hola, Dios te bendiga. Yo espero que estés muy bien, que estés disfrutando ahorita tu familia y bueno, este fin de semana. Este tiempo se llama devocional. Si apenas estás encendiendo la radio, este es el programa de jóvenes y para jóvenes. Todos los domingos a las 5 de la tarde eres bienvenido a escucharlo, bienvenida a escucharlo. Es para los jóvenes, pero también es para la familia. Quien quiera escucharlo es bien recibido, ¿verdad? Sobre todo, este tiempo está dirigido a aquellos que queremos escuchar algo o estamos interesados en escuchar algo que tiene Dios para nosotros. Siempre Dios habla en todo momento. Y esto lo comento todo el tiempo que estamos en el tiempo de devocional. El devocional es un momento en el que tú y yo nos apartamos solo para escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y el día de hoy, ¿qué es? Bueno, aprender a vivir en gratitud y a entender qué sucede cuando nosotros vivimos en gratitud para con Dios. Y bueno, algo que mi pastor estaba hablando de que si papá o mamá o nuestra autoridad tiene algún problema, bueno, hace rato estábamos hablando del estrés, ¿no? Si vemos que papá y mamá está estresado, obviamente los hijos van a sentir el estrés de papá y mamá. ¿Y qué va a suceder ahí? Que ellos van a recibir también ese estrés. En este caso, si papá y mamá no son agradecidos con Dios, en las cosas que ellos reciben, aunque no sean muchas, pues obviamente los hijos tampoco lo van a entender o van a saber la importancia de la gratitud para con Dios en su vida. Y bueno, yo escribí, mientras estaba escuchando eso, que si la fuente es ingrata, los ríos y los arroyos también, o sea, del lugar de donde proviene una familia, o sea, por eso mencionaba a los papás. Si ellos no son agradecidos con Dios, pues tampoco la familia, o ya independiente de papá o mamá, si nosotros pues no somos agradecidos con Dios, entonces nunca vamos a entender el valor de las cosas que recibimos de parte de Dios. Si tú tienes ropa, si tú tienes zapatos, por lo menos un par de zapatos y por lo menos una blusa, es una bendición de parte de Dios la que tú tienes ahora, porque hay lugares en los que ni siquiera eso tienen. Entonces, a pesar de que, y luego estaba pensando de cómo es que Jesucristo siempre es muy bueno con nosotros. Dios es muy bueno con nosotros. Recordamos Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, eso significa unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios mismo nos mostraba el gran amor que tenía hacia nosotros, y eso también va incluido en la gratitud que tenemos para con Dios, que nosotros estamos tan agradecidos con Dios que el castigo que nosotros merecíamos, pues sí, es un castigo. Cuando tú, y dirá mi mamá que es abogada, ¿no? Tú rompes una ley, obviamente recibes un castigo. Si tú robas, ¿a dónde te meten? A la cárcel. Entonces lo que sucede cuando nosotros cometemos pecado, obviamente hay un lugar que se llama infierno. Es el lugar a aquellas personas que deciden hacer su voluntad, deciden estar en pecado, deciden estar lejos de Dios. Entonces, por eso yo te digo, Dios siempre tiene algo que decirte. Si nosotros no estamos agradecidos con Dios, vamos a hacer lo que queramos hacer y finalmente pues no nos vamos a sentir ni siquiera llenos con eso. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a
vamos a simplemente existir porque sí, no vamos a entender del por qué Dios nos creó. Y es parte de esto, que entendamos que la gratitud para Dios es un punto crucial. Si tú estás agradecido con Dios, puedes hacer incluso aún más cosas de las que tú te puedes imaginar. O sea, por lo menos tú dices, Señor, bueno, tal vez no tengo eso que yo desearía tener, el carro, por ejemplo, el carro que yo quisiera tener, pero por lo menos tengo dinero para transportarme e ir a mi trabajo y tengo para comer, y pues con mi esfuerzo, con lo que me has dado, con la inteligencia que tengo, con los estudios que me estás dando, o por lo menos la inteligencia que me has dado, eso lo voy a usar para ir, esforzarme aún más en mi trabajo. Eso te mencionaba por lo del carro, ¿no? Tal vez pudiera decir, bueno, es que no tengo carro y así y acá. Pero si tú piensas en que, independiente de una cosa que te falta, entre comillas, ves todo lo demás que tienes, le das un valor a lo que Dios te da cada día. Entonces, el Salmo, te pido que me acompañes a el Salmo 103, versículo 10, y dice este Salmo así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y bueno, este versículo pues nos habla sobre una palabra que es iniquidad. Y bueno, ¿qué significa iniquidad? Bueno, proviene del hebreo, que es abón. Siempre hay que ser un poco curiosos cuando se trata de leer la Biblia. Yo te invito a que tú lo hagas porque aprendes mucho y te diviertes incluso leyéndola. Entonces dice que significa desprecio de la ley, o que algo es de una mala raíz, o que está torcido. Eso significa iniquidad. O sea, también recuerdo que hace tiempo yo había investigado qué significaba iniquidad, y significaba suciedad también, algo que está mal. Entonces dice, te vuelvo a repetir el Salmo 103, versículo 10, que dice que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, o sea, conforme a nuestro mal camino que hemos tomado. Dios no nos ha hecho nada. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si tú y yo vivimos es porque Dios ha sido muy bueno contigo y conmigo, porque Él tiene un propósito para tu vida, para tu familia, para los que te rodean. Y Él ama tanto que por algo dio su Hijo, porque Él está esperando a que tú y yo volvamos todos los días a Él. Por eso le dijo Dios a Josué que meditara en su palabra de día y de noche, porque así iba a ser prosperado su camino. O sea, si tú y yo nos acercamos a Dios, nosotros vamos a ir por el buen camino, no vamos a ir al camino de iniquidad. O sea, no vamos a hacer conforme a una voluntad torcida. Y bueno, dice también que no nos ha pagado, conforme a nuestros pecados. Y bueno, te mencionaba que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios bueno. ¿Y qué significa pecado? Pecado proviene del griego amartía, que es aquello que nos aparta de Dios, ¿sí? El pecado nos aleja de Dios. Dice también la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Lo opuesto a santidad es vivir en pecado. Si tú y yo cometemos errores conscientes de ellos, estamos cometiendo pecado delante de Dios. Dice que si sabiendo hacer el bien no hacemos el bien, estamos cometiendo pecado. Entonces, hagamos el bien para poder obrar conforme a lo que Dios quiere. Y bueno, la iniquidad se hereda. Y siempre que tenemos las entrevistas hablamos la relación que tienen los padres con los jóvenes, con los adolescentes, ¿verdad? O los adolescentes con los padres, así toda la sociedad.
es que esta se hereda porque si tu papá o tu mamá están mal en su camino, obviamente tú estás viendo el ejemplo de ellos, ¿no? Porque tú vives con ellos, porque ellos van a ser en ese momento tu modelo, ¿sí? Dios, desde el principio, como dice Génesis, ¿no? Creó los cielos y la tierra y le dio un orden. Así también puso el orden de papá y mamá. Creó a Adán y a Eva, que eran los primeros padres, y a ellos les dio el camino en el que tenían que andar. Ya les había dado instrucciones. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, y ellos estaban cerca de Dios, ellos convivían con Dios, pero qué sucedió después? Ellos pues le fallaron a Dios, ellos desobedecieron a Dios. ¿Qué significa esto? Que pecaron. Entonces se alejaron, tomaron un camino torcido, que era lo que te decía, ¿no? La iniquidad, eso significa. Que tomaron un camino torcido, y eso fue lo que después empezaron a enseñarle a sus hijos, como a tomar atajos, entre comillas. Pero de eso no se trata, es de tomar el camino correcto. Siempre el camino correcto a veces es muy difícil, o bueno, no a veces, la verdad, siempre es muy difícil. Pero, ¿sabes? Tiene un fruto aún mayor del que te puedes imaginar. Dice la palabra de Dios. En los evangelios también lo leemos. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, el camino derecho por el que tenemos que estar es aquel que nos lleva a Jesucristo. Y si conocemos a Jesucristo y sabemos, y si conocemos a Jesucristo, también conocemos a Dios. Y si sabemos qué es lo que le gusta a Dios, entonces vamos a saber que tenemos que cumplir sus mandamientos, o sea, ir por el camino recto. Entonces, ahora, todo el tiempo siempre hay nuevas generaciones, ¿verdad? Y cada generación a veces vemos que está empeorando. Sucede que ya ni siquiera algunas personas dicen gracias o de nada o salud o por favor. Y tal vez suene como muy pequeño, pero esos detalles tan chiquititos marcan mucho la diferencia entre una sociedad que está yendo por un camino derecho a una sociedad que se está perdiendo, a un camino en el que quieren vivir en un atajo. Y en Dios lo mejor siempre es ir por el camino recto. Entonces, Dios nos enseñaba, bueno, y nos enseña a que seamos agradecidos con lo que Él nos ha dado. Y bueno, recordaba en este momento que siempre que vemos el ejemplo de papá y mamá, muchas veces así decimos que nosotros somos así porque ellos nos han enseñado así. Pero, ¿sabes? Cada uno, ya cuando es mayor de edad, incluso antes de ser mayor de edad, ya tenemos una voluntad, ¿sí? Desde muy pequeñitos, pues ya queremos incluso escoger la ropa que queremos usar para el día siguiente, en la escuelita y así. Ya desde ahí ya tenemos una voluntad, tal vez no sea la más coordinada, pudiera decirse, pero ya tenemos una voluntad. Dios nos dio una voluntad, por eso dice que somos la semejanza suya, porque está su voluntad, pero también está nuestra voluntad. Pero también nos dice Dios que está su voluntad, que es, ¿qué? Siempre lo repito, yo creo que ya te deberías de aprender esa cita, ¿no? Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿para qué escoger una voluntad que no es perfecta como la de Dios? O sea, nuestra voluntad. Mejor hay que sujetarnos, o hay que disponer nuestro corazón. No veamos la palabra sujetar como una atadura, sino como algo que me va a enseñar a ir por un camino, por el camino justo, por el camino recto, por el camino que me lleva ¿a quién? A Jesucristo. Toda la palabra de Dios siempre es inspirada en Él. Entonces, entendamos que la importancia de la gratitud de todo lo que Dios nos ha dado es la que nos va a llevar a cumplir su propósito también, a enseñarle a los demás
de que tenemos que ser agradecidos con Dios, porque así podemos cumplir las cosas. Si hay gratitud en nuestro corazón, nuestras acciones también lo demuestran. Entonces, yo espero que hayas aprendido algo en este Salmo 103, versículo 10. Incluso hay más, pero recuerda que Deuteronomio 8, del 2 al 7, menciona cómo no solo de pan viviremos nosotros, sino que viviremos de toda la palabra que sale de la boca de Dios, que es la Biblia. Entonces, Dios te bendiga, comparte esto a tu familia, comparte esto a tus amigos, y no tengas vergüenza si eres cristiano o cristiana joven. Créeme que solo es un momento, siempre vamos a seguir aprendiendo de parte de Dios, y Dios siempre nos va a amar aunque nuestro padre o nuestra madre nos dejen. Y bueno, Dios te bendiga, hasta luego.